Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Tierra Viva, sembrando la cultura ambiental en todo el Valle de México, sintonizando los latidos del planeta. Comenzamos. ¿Cómo están, queridos terrícolas? Soy Itaí López y estoy aquí al lado de grandes amigos y colaboradores, Diego González y Guadalupe Puga, quienes vamos a estar contigo hoy en Tierra Viva, desde Nesa Radio 97.3, frecuencia FM, y recuerda que también estamos en Facebook como Nesa Radio. Te dejo los teléfonos en cabina 22 28 01 33, y pues si vas, volverte a recordar que somos una estación sin fines de lucro. Siempre estamos hablando de temas muy sociales, de temas que nos atañen a todos los nesatlenses, nezahualcoyenses, como quieran que nos llamen o que nos llamemos, y pues también a otros municipios que están aquí en la zona conurbada del Valle de México. Y pues sin más, el día de hoy vamos a hablar de unos desechos muy, muy peligrosos, pero no solo son peligrosos en el arte de desecharlos, sino que también nos dan miedo, ¿no? No sé si les suena cuando te enfermas y te ponen por ahí una buena inyección. A mis amigos no les gustan las inyecciones. ¿No? A ti te gustan las inyecciones, ¿no? A los niños no, a nadie nos gustan las inyecciones. Mi mamá siempre que nos inyecta es como, no pongan la nalga dura, no pongan la nalga dura. Sí. Tampoco no les pasa. Suavecito. O luego llega la enfermera y ¡fum! Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de qué hacer con todos desechos, con todos estos residuos sanitarios, que es el término correcto para este tipo de contaminación que también como huella humana dejamos. Todos los desechos de tipo médico, específicamente hoy de los desechos, de los residuos de uso doméstico, de los residuos médicos de uso doméstico. De esos son los que jeringas, punzocortantes, y bueno, más adelantito vamos a estar hablando de esa línea. Y bueno, terrícola, recuerda que estás en esa radio 97.3 y que somos Tierra Viva. Si es la primera vez que nos estás sintonizando, recuerda que varias cosas. Primero, pues que aquí está Tierrín, porque pues Tierrín es más popular que nosotros, ya nos hemos dado cuenta. Y eso nos da gusto. Recuerda que Tierrín va a estar respondiendo tus dudas y tus aportaciones a través del Facebook. Y recuerda que estás en Tierra Viva, sintonizando los latidos del planeta. ¿De qué se trata? Ajá, como hace Otto. Otto, te extrañamos, para que no digas que no se te quiere, se te valora. En fin. Tierra Viva, si es la primera vez que nos estás sintonizando, recuerda que Tierra Viva es un programa de corte netamente ambiental. Trabajamos 5 ejes: tierra, agua, fuego, especies vivas y aire. Todas las problemáticas o todo lo que tenga que ver en materia de medio ambiente con estos 5 ejes son bienvenidos a este espacio todos los jueves de 6 a 7. Si eres una autoridad local, un ciudadano de a pie, un especialista en la materia, y tú quieres venir y hablar de algún tema en particular relacionado obviamente a temas de medio ambiente y de interés para nuestra conciencia ciudadana en materia de medio ambiente, pues este es el espacio que te vamos a dar, ¿no? Claro. Y pues ahí de fuera, Diego, platícame, pues, antes de hablar de las agujas y antes todos los guantes de látex. Adentrarnos un poco al tema que nos atañe el día de hoy, yo quiero mandar un saludo especial porque hoy es su cumpleaños, de nuestra psicóloga de confianza. De cabecera. De cabecera, por ahí. A Fanny. Fanny, muchas felicidades. Ya le dimos su abrazo hace rato, pero de todos modos queríamos felicitarla a través de aquí, del radio. Pero bueno, para entrar un poco en materia de lo que hoy vamos a platicar, acabamos de vivir una pandemia, la cual no solamente dejó una huella sanitaria, ¿no? Es decir, todas las situaciones de enfermedades que provocó el coronavirus, que pues trajo bastantes problemas, ¿no?
Aunado a ello también pues el uso de cubrebocas, de gel antibacterial, de guantes, de mascarillas, etcétera, pues empezó a incrementarse, ¿no? Entonces de repente, no sé, o sea, pasamos de un día a otro, nos dijeron, ¿sabes qué? Es obligatorio que traigas tu mascarilla, es obligatorio que traigas tu cubrebocas, ¿no? Y pues muchos de nosotros no estábamos preparados. Yo creo que en todo el mundo no estábamos preparados para una situación de este tipo, ¿no? Si bien ya hemos vivido otras pandemias, han sido diferentes o de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que las enfermedades respiratorias, pues, para empezar, pues es algo difícil de controlar. Y en el tema de los cubrebocas, el problema es que pues desde el principio no estábamos bien informados, ¿no? Usa un cubrebocas, pues ¿qué hacíamos? Vas a la farmacia de la esquina, compras un cubrebocas, te lo pones y ya piensas que estás pues libre de cualquier virus, ¿no? Cuando no es así. No pensamos justo en esos cubrebocas desechables, que para empezar, pues de dónde vienen, ¿no? De dónde se fabrican, que prácticamente son plásticos y demás. Entonces, pues eso generó bastante contaminación, ¿no? De hecho, fíjate que estábamos viendo y el uso de este tipo de no sé, ¿no? De este tipo de nueva indumentaria que tuvimos que utilizar, acuerdo con la OMS, se incrementó un 9,000% en basura respecto de todo esto. No queremos decir estaba mal, no sé por qué lo usamos, no queremos decir eso, solo queremos decir, wow, todas las cosas que como humanidad hacemos generan un impacto, y en este sentido eso fue lo que generó, ¿no? Sí. Todo el tema de cubrebocas, lo que ya decías. Sí, de hecho, bueno, se estimó que justo más o menos en 2020 se realizó un cálculo, y es aproximado, ¿no? Porque pues evidentemente no podemos tener un cálculo tan rápido, pero al menos el uso de cubrebocas y guantes de látex que se usaban diariamente a nivel global, se estimó que 129 millones de estos materiales fueron empleados por día, ¿no? Entonces de repente sí es un poco alarmante la situación, porque como dices, ¿no? Aumenta la contaminación y, o sea, usamos el cubrebocas, pero no sabemos después qué hacer con él. Entonces, para empezar, pues la mayoría de los cubrebocas que usábamos eran desechables, eran de un solo uso. Entonces, por eso empezaron también un poco la implementación de, bueno, hay que usar también estos cubrebocas de uso prolongado, ¿no? Que también de repente, pues nosotros decíamos, pues sí, pero es que o sea, ¿cómo va a estar? ¿De qué tipo de tela tienen que ser? ¿Es tela quirúrgica? ¿Es tela especial? ¿O cómo, no? Entonces, pues la mayoría de los cubrebocas pues, que comprábamos eran desechables. La mayoría tardan alrededor de 400 años en degradarse, ¿no? Entonces ahorita la huella ecológica pues está bastante pesada, ¿no? Abismal. Y junto con ello llegó también el uso del gel antibacterial. Y el problema es que químicamente no sabemos bien la producción del gel, la producción. O sea, producir gel antibacterial tiene un impacto en la huella de carbono. De carbono, porque, bueno, para empezar, pues es la producción, ¿no? Entonces ya no hay que existir, la verdad. Enseguida, exacto. Porque todo lo que hacemos genera un impacto. Enseguida, bueno, pues no solamente es la producción del gel antibacterial, sino también es la producción del material donde el gel antibacterial se va a conservar, ¿no? Los contenedores. Entonces termina siendo plástico que termina siendo desechado y volvemos a lo mismo, ¿no? Es plástico que o no reutilizamos o que no sabemos cómo reciclar o que no sabemos dónde llevar o si hay algún contenedor especial y demás, ¿no? Lo mismo ocurrió con los cubrebocas. ¿Qué hacíamos? Pues los rompíamos y los tirábamos al bote de la basura, ¿no? Cuando realmente pues era importante saber qué teníamos que hacer con ellos, porque pues contaminación a todo el personal que se dedica a la basura, ¿no? Punto número 2, pues esta huella ecológica de que la mayoría de los cubrebocas terminaban o en el mar, en océanos, y demás, ¿no? Y yo creo que pues como no teníamos esa conciencia y no sabíamos cómo hacerlo, empezaron a surgir algunas alternativas que básicamente hace rato lo hablábamos aquí afuera. Pues las alternativas han sido de la iniciativa privada, ¿no? O de ONGs, que básicamente son las que de repente indican qué hacer, ¿no? Bueno, salían manuales en donde decían, trata de no tocar el cubrebocas con las manos, porque al final de cuentas el cubrebocas ya está contaminado, entonces pues nada más como que retíralo de las orejas
y luego a desecharlo en una bolsa de papel o de plástico, ¿no? Y el punto era que se juntaran todos, pero también uno tenía miedo a, bueno, pues si los tengo en mi casa ahí juntados. ¿Qué foco de infección? Pues sí, exacto, aquí tengo el coronavirus, ¿no? Entonces... ¿Cómo pues, era la manera correcta, Puga? ¿Cuál era la manera correcta del manejo de estos desechos? Bueno, sí hubo muchas recomendaciones durante la pandemia, tal vez no fuimos como muy conscientes porque incluso hubo mucha difusión en los medios de comunicación de cómo se tenían que desechar los guantes, los cubrebocas, principalmente que fueron como de uso domiciliario, porque en el área hospitalaria teníamos todo un equipo de protección, toda una infraestructura para la utilización de estos equipos, desde cómo colocárnoslo, porque tenía, o sea, una manera, no era nada más de irme colocando la bata primero, el cubrebocas, no. O sea, tenía toda una metodología para colocarlo y sobre todo para retirarlo. ¿Qué me voy a retirar primero? ¿Dónde lo voy a desechar? Teníamos varias puertas que teníamos que atravesar previamente para ir quitarnos poco a poco estos equipos y posteriormente poder salir directamente a las regaderas. Había toda una infraestructura y dentro de los domicilios, pues lo que más se utilizaba era el cubreboca, los guantes, las caretas, los gogles, y sí hubo bastante difusión de cómo era. La forma correcta era colocarlos en bolsas de plástico, colocar una dilución de hipoclorito de cloro. Era una dilución, si mal no recuerdo, colocábamos 4 tapitas de cloro en 1 litro de agua, lo poníamos en un aspersor, había que rociar previamente la bolsita con esta dilución de cloro, colocar el cubrebocas, los guantes o lo que fuéramos a desechar a la basura, cerrarlo, colocarlo en una doble bolsa con la leyenda contaminado, y antes de entregarlo a la basura municipal teníamos que darle 5 días como cuarentena para que pues en este periodo pues los agentes patógenos que teníamos pues pudieran de alguna manera inactivarse. Esa era la forma correcta en que se entregaba en la contingencia estos desechos a la basura municipal. Exacto, y bueno, estaba toda esta metodología, sin embargo, bueno, la mayoría yo creo que no lo llevamos a cabo y lo empezamos a ver en las calles, ¿no? Después de 2 meses de pandemia ya estaban las calles infestadas de cubrebocas, ¿no? De la persona o que se le caía o que de repente se la guardaba en el bolsillo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí es importante saber toda esta información. Luego, el problema con el gel antibacterial es que pues muchas personas cambiaron el uso del jabón por el uso del gel antibacterial, ¿no? Cuando realmente, y también hubo información respecto al lavado de las manos, ¿no? Vamos a lavarnos las manos de esta forma, hasta recuerdo, no sé, que eran como las clases del kinder, ¿no? De, a ver, tienes que lavar tus manitas así, luego acá, luego te lavas por acá y todo, ¿no? Toda la metodología de lavado. Sin embargo, muchas personas dejaron de lado el uso del jabón y lo cambiaron por el gel antibacterial, sin saber que también estaban dañando las partículas de la piel, ¿no? Sí. Y que básicamente, bueno, la huella de contaminación por la producción del gel antibacterial, más este daño en la epidermis, pues a final de cuentas salía contraproducente, ¿no? Y luego creíamos que ya con el gel antibacterial estábamos libres de cualquier patógeno, cuando no era así, ¿no? Entonces, pues esto trajo muchas consecuencias, pero pues nada más era como un dato curioso para entrar de lleno a lo que hoy vamos a ver, ¿no? Que básicamente son estos objetos, como decía Ita hace rato, ¿no? De uso doméstico, que son objetos, los residuos sanitarios. Exacto, residuos sanitarios. ¿A qué nos referimos con estos residuos sanitarios? Pues a jeringas, por ejemplo, hace rato que hablábamos afuera, pues la mayoría de las personas que tienen diabetes checan su azúcar con, ¿cómo se llaman estas? Lancetitas. Las lancetitas, exacto, sí. que tienen justo una agujita. Y pues básicamente, y también no nada más con la diabetes, ¿no? O sea, cuando tenemos una infección garganta, urinaria, etcétera, a veces nos mandan el medicamento inyectado y pues son jeringas que pues prácticamente a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no?
Entonces, pues aquí queremos hablar un poco respecto aquí es donde queremos aterrizar. Exacto, aquí y por queremos eso aterrizar trajimos todo a una gran mujer, y además pues experta en el área. Y bueno, antes de introducirnos al tema, ¿nos podrías platicar un poquito de a qué te dedicas, en qué trabajas y todo esto? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy enfermera especialista en adulto en estado crítico. Actualmente laboro en el Hospital Carlos MacGregor Sánchez Navarro, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo 12 añitos ya por ahí dándoles lata. Y he fungido en cargos como enfermera jefe de piso. Actualmente me desempeño en un área de nefrología, en la terapia extracorpórea, propiamente la hemodiálisis para estos pacientes que desafortunadamente la mayoría termina con daño renal. Ya hablábamos de los pacientes con diabetes, ¿verdad? Entonces ahorita me encuentro en esta área manejando las máquinas de hemodiálisis. Entonces tenemos desechos pues peligrosos en esa área, porque pues son terapias donde pues el paciente se conecta a una máquina, ¿verdad? Y pues sale su sangre constantemente durante un periodo de 3 horas, entonces sobre unas líneas que se llenan de sangre. Entonces producimos desechos infectocontagiosos en grandes cantidades en las áreas hospitalarias. Es un hospital de segundo nivel, entonces la cantidad de pacientes es inmensa y la cantidad de desechos, de residuos infectocontagiosos que se producen en estas áreas hospitalarias, ¿verdad? Se producen en toneladas. Entonces, pues nosotros tenemos toda una infraestructura normada para su manejo, almacenamiento, transporte y producto final de estos residuos. Así es. Y justo lo que dices tiene que ver un poco con la investigación que se hizo desde Tierra Viva, y a lo mejor tú me dices si aterriza, que son 6 tipos de residuos, que son justo los que dices, los infecciosos, que están infectados por fluidos corporales. Esos pues entiendo que también es basura, no sé dónde se tire o cómo la tiren, pero eso es lo que ahorita tú nos vas a platicar. Esos, por ejemplo, los cortantes, que son quirúrgicos afilados, los patológicos, que son pues los cadáveres y los tejidos humanos o de animales, los farmacéuticos, que son medicamentos vencidos, que eso ya tiene que ver un poquito más con lo que a nosotros como terrícolas nos atañe, o las vacunas o las vacunas no utilizadas, y los citotóxicos, que contienen propiedades genotóxicas, por ejemplo, medicamentos contra el cáncer, y por último los radioactivos. Que yo creo que los radioactivos también son un poco medio... Pues hay, por ejemplo... Mira, algo muy, muy sencillo para clasificar estos residuos. Hay 5 niveles. Hay algo que se llama Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y es una clasificación en 5 niveles, y es como muy sencillito. ¿Qué pasa? Tenemos desechos de uso doméstico, domiciliarios, que son los que desechamos todos los días, que pues la envoltura de las papitas, el vaso desechable, todo lo que es de uso doméstico, y de uso pues domiciliario, que a veces separamos también en orgánicos e inorgánicos, que es tal vez papel, los plásticos, lo que se produce todos los días en casita, es como la primera clasificación. Tenemos los biomédicos y sanitarios, que por ejemplo aquí vienen a los punzocortantes dentro de esta clasificación, todo lo que es de uso hospitalario, fármacos, citotóxicos. Bueno, en esta clasificación de los citotóxicos pues pueden ser también desde medicamentos o ¿qué otra? Pues básicamente si es de uso hospitalario, los medicamentos. Y hay otra clasificación que son los que son residuos potencialmente infecciosos, o sea, porque no todos los desechos son peligrosos e infecciosos. Los infecciosos son materiales o equipos contaminados de sangres o fluidos o productos excretados provenientes de sangre de pacientes infectados, por ejemplo. Como de VIH, hepatitis, sí, y estas así enfermedades, es, ¿no? Así es. Entonces esos son residuos potencialmente infecciosos, porque pueden contener
patógenos como virus, hongos, bacterias que se puedan transmitir a través de este tipo de materiales. Esos son los que propiamente son residuos peligrosos biológico-infecciosos. Que básicamente representan el 15% de los total, bueno, del total, ¿no? Espérame, yo tengo una duda de lo que dijiste. Tú dices, por ejemplo, punzocortantes, ¿no? Y nosotros los terrícolas y los ahora sí que los normales decimos, los que no sabemos de pues medicina. Agujas, ¿no? Nada más, pero por ejemplo, en casa, ¿cuáles son hay más allá de las agujas que tengamos en casa que de pronto los podemos usar además de las jeringas? Pues pueden ser, por ejemplo, los productos básicamente de cristal que contengan algún medicamento. Okay. Pero básicamente son aquellos que han tenido contacto con fluidos o sangre. Por ejemplo, en la época de COVID, los cubrebocas eran residuos potencialmente infecciosos. ¿Por qué? Porque podían contener partículas, ¿verdad?, del COVID dentro de los cubrebocas y no necesariamente eran punzocortantes, ¿verdad? Pero estrictamente el punzocortante que nosotros podríamos tener en casa que nos puede contaminar, pues son los que ya nos mencionaban, ¿no? Las lancetitas que pues están picando y estoy teniendo contacto con la sangre. O las jeringas, que también es un punzocortante, que tienen una agujita, ¿verdad? Que cuando nos ponemos las inyecciones en casa, pues también. O sea, básicamente el punzocortante es ese que podemos tener en casa. Y bueno, ahí no entra, pero va como en ese tipo de material o de residuo que tenemos como en casa. Los guantes de látex, como todo eso, ¿sería tirarlo junto en una bolsa? ¿O cómo sería la manera que...? No, actualmente, sí... hemos visto que ya la gente pues ya no está usando en un porcentaje muy alto pues los cubrebocas, los guantes. Todavía vemos gente, pero es una minoría. Y entonces vamos a seguirlos tirando por separado en una bolsita, los guantes y los cubrebocas. Entonces esa es como todavía la recomendación que se sigue haciendo, que estos desechos que son pues desechos que se están ocupando para una finalidad de protección para prevenir algún tipo de enfermedad estén por separado. Incluso ahora que podemos utilizar un cubrebocas para una gripe estacional, también pues el factor es que se aíslen, pues que se aísle de la basura municipal normal que producimos todos los días en casa. ¿Y esa dónde la tiramos? Ok, primero. Tú dinos, no, solo quiero entender. Es que somos muy curiosos en o sea, quiero entender como, entonces esta bolsa o con con estos residuos la echo también, la pongo en una bolsa y la tiro a la basura. Pues lo ideal es que la tengamos como por separado. Por ejemplo, cuando pasan los de la recolección de basura, entregarle a estas personas. Ahorita están haciendo como mucho énfasis aquí en el municipio que separemos nuestra basura en orgánica, inorgánica. Los materiales, por ejemplo, los de las heces de los perros, que ya también he escuchado por otro, en algún momento que tampoco se tiran en el alcantarillado, que muchas veces hacen eso. También tenerlos por separado y se entregan así a las personas que se encargan de la recolección. Igualmente, estos desechos se tienen que entregar por separado. No los aviento al bote de la basura municipal ni a la basura que ya separé como orgánica, ¿no? No, entonces yo la mantengo por separado, tal vez en una bolsa, y tengo mis desechos, cubrebocas, guantes, o en este caso, como ya decíamos, las lancetas o las agujas, pero estas no se desechan. Vamos, le pongo una inyección a un familiar y ya agarro mi jeringa con aguja y no la voy a ir a aventar al bote ni la voy a aventar en una bolsa. Entonces las recomendaciones así muy 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 específicas para estos materiales punzocortantes que ya vimos cuáles son, es colocarlos en un envase de plástico, tal vez de algún refresco, de algún agua, que esté vacío obviamente, y ahí voy a colocar las agujas
y voy a cerrar la botella de plástico con su tapita y voy a tener ahí mi contenedor para evitar que las personas que se encargan de la recolección de la basura tengan algún accidente. También hace ratito platicábamos un poquito acerca de eso, que hay estudios que dicen que las estadísticas que un 34% de las personas que se dedican a la recolección de basura han sufrido entre 1 y 5 lesiones por punzocortantes que fueron aventados a la basura, en este caso jeringas o agujas que fueron desechadas así a la basura habitual. Entonces es un riesgo para las personas que recolectan, incluso para uno, o sea, si tú vas y avientas tu jeringa que utilizaste y, por ejemplo, no le pones la tapita a la aguja de la jeringa y la avientas a la basura, y que en una de esas vayas y saques tu basura del mismo bote donde la tienes o la aplastes, no sé, es un peligro también para ti que te puedas pinchar con estos objetos. Entonces imagínate para la persona que se dedica, separando. Así es, que se dedican desde la recolección, después el traslado, la separación y todo el proceso que se lleva con la basura, pues es un foco de infección muy grande, y tanto para las personas como para el medio ambiente, porque este tipo de desechos llevan un tratamiento especial, no se tiran en los rellenos sanitarios que existen en nuestro país de forma habitual, ¿no? Exacto. Llevan otro proceso, entonces son medidas súper sencillas, de verdad, pero que no todo mundo las sabe, ¿no? Ya también hablábamos que a veces incluso en el hospital se va nuestro paciente de alta y es parte de nuestros cuidados que les tenemos que instruir a los pacientes una vez que se van de alta, decirle por ejemplo, a los diabéticos. Sabemos que se tienen que estar checando su azúcar por lo menos 2 veces al día, y entonces les damos las recomendaciones que esos desechos tomen una botellita vacía, los pongan en la botellita, y cuando tenga una capacidad aproximadamente del 75-80% se selle totalmente, y que si se puede se le ponga contaminado, si no pues es visible lo que trae el contenedor de la botella. Entonces así es, sí, entonces en una botellita de plástico, porque pues tiene una rosquita que puede asegurar que no se salga el contenido de este material, y son recomendaciones súper sencillas, pero que no todo mundo las sabe. De sencillo, no lo sabíamos. Así, ¿no? es, sí. Es correcto. De hecho, es que hace rato me venía a la mente 2 cosas, ¿no? Que prácticamente Disculpa. No pasa nada. Justo una era el tema de los punzocortantes, ¿no? En general, o más bien en particular, las jeringas. Y mi pregunta iba respecto a esto, porque veíamos que básicamente el uso de las jeringas pues ha incrementado bastante por las enfermedades e infecciones, ¿no? Entonces, se estima que al menos este uso de las jeringas sí ha provocado ciertas infecciones, no tanto por el uso de las mismas, sino por el reuso de estas, ¿no? Y lo podemos ver a lo mejor en hospitales que no están regulados, o hasta en los mismos estudios de tatuajes, o es más, hasta en una casa, ¿no? La misma lancetita que de repente las personas dicen, ay, pues solo yo las estoy ocupando, las voy a reutilizar, ¿no? Nada más con un algodoncito la limpio, la guardo y la reutilizo, ¿no? Y esto pues lo que no sabemos es que puede provocar otro tipo de infecciones, o en el caso específico, pues evidentemente pues también acelerar por ejemplo en el caso del VIH o de la hepatitis, pues en varios países sí hubo un aumento, ¿no? Un incremento de alrededor del entre el 15 y el 35% de estas infecciones por esto, ¿no? Oye, pero bueno, para seguir, sí. Es que ya estamos medio adentrados, pero vamos a ir a un pequeño corte. Nada más, estamos leyendo si de repente ven que estamos en los teléfonos o así, no es que estemos buscando información en el teléfono, sino más bien estamos viendo sus comentarios desde Facebook. Muchas gracias por todos los comentarios que nos han dejado. Al regresar del corte los leemos. Al regresar del corte. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México.
Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Una vez más, las voces de las y los ciudadanos hemos decidido quién nos va a gobernar. Por 31 años, junto con nuestro INE, hemos construido un país democrático y plural. Por eso, gracias. A ti que votaste, a ti que contaste los votos, a ti que capacitaste, a ti que fuiste candidato o candidata, a ti que respetas y cuidas la democracia, la pluralidad y la confianza. Gracias. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Escuchas en esa radio 97.3 de FM. Tierra Viva. En esa radio. 27 años haciendo historia. Tierra Viva. Escuchas Tierra Viva. Pues estamos aquí en su programa Tierra Viva, sintonizando los latidos del planeta. Querido terrícola, si nos estás sintonizando apenas, hoy estamos hablando de un tema un poco, más bien desde mi punto de vista, bastante importante, que es este uso de los residuos sanitarios en casa, ¿no? Cómo desecharlos, dónde desecharlos, qué hacer con ellos, ¿no? En particular, bueno, estábamos hablando hace un momento con nuestra invitada, el uso de estas jeringas, el uso de los punzocortantes, el uso de medicamentos, y de hecho, bueno, hace rato estábamos leyendo las preguntas en Facebook. Muchas gracias por sus comentarios, siempre son bienvenidos todo tipo de comentarios, pero bueno, preguntas un poco más aterrizadas a través de Orlando Córdoba, que pregunta, ¿cómo puede tirar medicamento caducado? Que de hecho ese es el tema al que íbamos a pasar. Uh-huh. Y la otra, si es lo mismo infectarse y contagiarse. Bueno, los medicamentos se hace la misma metodología. Todos los medicamentos el problema es que no tenemos muchas cosas como reguladas, o sea, existen reglamentos, pero no se llevan a cabo. Uh-huh. Incluso siempre las recomendaciones que dan Semarnat, uh-huh, es que, por ejemplo, estos medicamentos caducados tienen que haber centros de acopio. ¿Por qué? Para que no se vuelvan a reutilizar. Pasa mucho, ¿no? Que a veces tenemos a la gente que se dedica a esta clasificación y venta desde el cartón, las botellas. No sé si ustedes han escuchado que de repente pasa desde los envases de perfumes, te los compran. ¿Por qué? Porque viene esta parte del negocio, así es, donde de rellenarlos. Con los medicamentos pasa lo mismo. Sí, o sea, con los medicamentos pasa lo mismo, que los desechamos y a veces se da mucho el mercado negro de medicamentos. Lo ideal y lo que marca la normativa es que haya centros de acopio específicos para los medicamentos. Por ejemplo, en nuestro hospital existe esta parte que llega mucha gente de repente y piensa que los puede ir a desechar al hospital y ahí los dejo, pero en realidad lo que marca la normativa es que en una bolsa también se coloquen los medicamentos y se ponga la leyenda de medicamento caducado o contaminado y se deseche, para que los recolectores existe más bien este reglamento donde quienes recolectan la basura, hay lugares donde se hace toda esta separación y ellos ya le darían el proceso final, pero sí se trata mucho pues de esta parte de honestidad y de no lucrar. Entonces como que no tenemos esa cultura tampoco. Y por ejemplo, ¿tú conoces algún centro de acopio cercano? Porque pues, sé que en esa no hay. Creo. No hay. De hecho, los que hay serán me parece, estuve por ahí indagando un poquito, rascándole dónde hay como estos centros de acopio,
y propiamente tú no puedes ir a dejarlos ahí, o sea, como tiene que ser como esta parte de un intermediario que los lleva a los lugares donde se hace esta separación de basura como tal, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en la Ciudad de México, hay uno ubicado en Iztapalapa, pero ahí llegan los camiones grandes, los que conocemos, los que vemos así como grises, llegan ahí a ese lugar y entonces ellos empiezan a hacer como esta separación de basura. A mí ¿qué me compete a mí como ciudadano de estar en mi casa? Es únicamente ponerlos en una bolsa, ponerles medicamento caduco, y tal vez podríamos cortar los blister donde vienen los medicamentos, sin sacar las tabletitas ahí también. Del blister, porque pues también genera una contaminación, el que lleguen a un lugar donde no tengan que llegar a un tiradero. Oye, ¿qué es el blister? Es el aluminio en el que vienen encapsuladas las pastillitas. O sea, propiamente el blister es donde tenemos las tiras, ¿no? Sí, de hecho algunos médicos recomiendan que una vez que uno ya se consumió el medicamento, desecharlo, ¿no? O sea, cortarlo. Sí, cortarlo, pero sin sacarlo de este aluminio donde viene, para que es ya el no tenga blister. Esta modalidad, de reuso. De reuso, así es. Entonces a mí que me compete desde mi casita, pues colocarlos en una bolsa, cortarlos sin sacarlos pues de este aluminio donde están y ponerles una leyenda caducado a este tipo de material. O sea, a mí desde casa es clasificar. También es que quería nada más para aportar a lo que nos está comentando Puga, que aquí en la CDMX se identifican por lo pronto ahorita, y seguramente hay más, pero bueno, estos son de carácter privado, 2 centros de acopio de relleno sanitario. Así es. Entonces hay uno que está aquí en la Cuauhtémoc y hay otro que está en la Miguel Hidalgo. Seguramente debe de tener, así como tú dices, no es como que yo, ciudadano de a pie, voy y lo hago. Sin embargo, lo que podemos hacer para ti, terrícola, es investigar un poquito más de ese proceso y ponértelo en una infografía mañana más tardar el sábado, para que nos demos una idea mejor de cómo funciona, porque estas sugerencias o estas aportaciones son súper efectivas. La verdad es que al principio pues no poníamos ni el punzocortante, solo a la basura, ¿no? Como así las pilas y todas las otras cosas. Entonces eso de pronto ya nos da un pasito como un pasito de mejora. Claro. Sin embargo, entender un poquito más de, a lo mejor pues no me aceptan, no sé, ¿no? Alguna aguja, estoy inventando, es cuestión de investigarlo. Pero pues no sé, a lo mejor hacemos lo que tú decías, ¿no? Nuestro propio contenedor, y a lo mejor en volumen ya es mejor, ya lo aceptan de mejor manera. Entiendo que también en esos espacios se llevarían los punzocortantes y los medicamentos caducos, ¿no? Que de hecho también hay que estar pendientes un poco de las campañas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que de repente en la clínica aquí, la 75, que es la más cercana que está aquí en la radio, mi mamá es diabética, entonces de repente cuando vamos a sus citas, a veces hay campañas en las cuales recogen este material caducado, ¿no? Y que indican justo lo que nos decías, ¿no? Llevarlos en una bolsa, claro, en donde se indique que es medicamento caducado, y se entrega, ¿no? El problema aquí, digamos, o más bien la situación es que, pues como nos mencionabas, ¿no? Como es a través de un intermediario, a veces no sabemos cuál es el destino final de este medicamento. Sin embargo, bueno, en nosotros recae el confiar en que va a llegar a lo que tengan que ser, ¿no? Que básicamente evitar que llegue al mercado negro, porque sí, o sea, últimamente yo creo que de unos 10 años para acá hemos visto, al menos en los tianguis, que venden este medicamento muchísimo más barato, ¿no? Y ya cuando uno se da cuenta, pues es medicamento o caducado, o es medicamento que pues básicamente ni siquiera es ni de patente, o a veces ni siquiera se le parece al que venden en similares, ¿no? Claro. Sí habrá, bueno, evidentemente hay una demanda, pero no sé, yo no compraría de ese medicamento porque pues pensar, o sea, es como la salud, no compraría como lo mejor, me refiero a, no quiero irme por esa línea, sino como que yo pensaría, ¿y si será esa medicina que es? O sea, ¿qué dicen que es? Bueno,
En parte sí. A lo mejor para nosotros es como complicado decir lo voy a comprar o no, pero también seamos realistas, ¿no? Sí. No toda la gente tiene como acceso a los servicios públicos de salud, y muchas veces tienen que recurrir a comprarlos pues en estos lugares, ¿no? Claro. Porque yo creo que si existen es porque hay quienes los siguen comprando, ¿no? A lo mejor a nosotros nos genera y dirán, no, pues yo no lo voy a comprar en el tianguis, ¿verdad? Pero pues también existe mucha gente que su posibilidad es comprarlo ahí. Y de hecho, o sea, bueno, por ejemplo, yo no debía haber hecho esto. Son de las cosas que, o sea, nunca he comprado uno, pero sí me surgió la misma duda de Ita, ¿no? De decir, ¿en serio habrá gente que lo compre? Sí, claro. Entonces, y lo que hice fue, bueno, voy a preguntar en cuánto está cierto medicamento para hacer la comparación, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, quizás el ácido ascórbico, ¿cómo se llama? El de la aspirina. Acetilsalicílico. Es que parece ¿Ese para qué es? Y ahora sí, pues es la aspirina. O sea, la aspirina, por ejemplo, en estos tianguis te lo llegan a vender a 10, 25 pesos. En las farmacias similares, a lo mejor en 30, 50 pesos. Y en patente, pues ya arriba de 100, 200 pesos, ¿no? Entonces, es este comparativo. Y por supuesto que hay mucha gente que no tiene ni siquiera los 50 pesos, ¿no? Y se le hace más sencillo, oye, pues me está doliendo la cabeza. Pues, no pasa nada. Sí, no, yo quiero hacer como mucho este comentario. Yo no lo decía por la línea de la economía, lo decía porque yo sí pensaría, y sí será ese el medicamento que creo que me estoy tomando, o sea, más bien sería como por esa línea, y dándonos cuenta de que no hay muchos rellenos sanitarios como que reciban este tipo de desechos. Yo creo que esa es una llamada de atención para nuestras autoridades de NESA, porque es algo, o sea, en NESA cuántos millones de satlenses somos, y todo lo que desechamos en este sentido, ¿no? Y me lleva un poco a lo que nos platicabas hace ratito, que hay un reglamento de cómo desechar la basura. Ya lo habíamos tocado también en otros programas, pero no hay un reglamento, o no hay o hasta ahorita desconocemos si hay una regulación exacta, por ejemplo, para los dentistas, para lo que decías, ¿no? Sí, hay, o sea, es que, por ejemplo, esta gente que tiene propiamente un establecimiento como un consultorio dental, ellos pues están obligados, ¿verdad?, ante la COFEPRIS a tener un contenedor. Son unos contenedores rojos de material bastante grueso, de plástico, que tienen una leyenda de RPBI, residuo biológico infectocontagioso, y entonces son especiales para poner los punzocortantes, y ellos los tienen que llevar a alguna empresa que se dedique a darles el tratamiento final a este tipo de productos, ¿no? de desechos. Claro. Igual como veíamos, ¿no? La gente que se dedica a los tatuajes, ahora que está muy en boga estas cosas estéticas para la ceja. Próximamente, ¿verdad? Yo, amigos, pero esa es otra historia. Okay. Y que está como muy en boga ahora. Ellos tienen que utilizar estos contenedores también, y tienen que llevarlos a una empresa que les dé este tratamiento. Están obligados, ¿no? Por las normas de COFEPRIS. Así es. Pero aquí lo interesante, ¿no?, que dice Ita, nosotros como mortales cualquiera que estamos en nuestro domicilio, que no tengo un consultorio, simplemente pues mi mamá, yo por ejemplo, mis papás, los dos son diabéticos. Así es. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo es poner las lancetas, tanto las lancetas como las jeringas que se utilizan para colocarte la insulina, colocarlas en los envases, las llenamos como a un 80% máximo, que no estén hasta el tope, porque eso no te... Puede ocurrir un accidente, no se recomienda que esté hasta el 100%, porque al colocar otra aguja te puedes pinchar. Claro, entonces, y se puede salir, ¿no? Se puede salir, así es. Entonces, a un 80% se recomienda, le pones la rosquita y nosotros los vamos colocando, y cuando llega, por ejemplo, el chico que hace la recolección de la basura, le damos la basura municipal, y al final le entrego las botellas al chico para que sepa que van punzocortantes, y él pues las pone en un lugar como en específico. Así es. Para que no sufra accidentes. Lo que estaría así súper interesante es que deberían de existir como estos centros de acopio como para todos
los mortales ir a dejar nuestros punzocortantes, nuestras botellitas, nuestros desechos, sobre todo, ya lo platicábamos hace rato, ¿no? Las personas que tienen diabetes, dice que un aproximado en nuestro país son de 14 millones con diabetes, ¿no? Ya también decíamos, ¿cuántos de nosotros tenemos un familiar, un conocido o nosotros mismos que tengamos ya pues estas enfermedades que cada vez son más, ¿no? Y se van incrementando más? Eso estaría muy interesante, que así como existen centros de acopio para las pilas, para los teléfonos celulares, las computadoras, existieran centros de acopio de traigan pues sus lancetitas y sus agujitas de casa, sobre todo de los diabéticos, ¿no? Así es. Que se producen en cantidades estratosféricas. Entonces estaría muy muy interesante que existiera aquí en el municipio un lugar para poder llevar nuestros punzocortantes directamente, ¿no? Claro. Seguimos con las preguntas porque mira, porque veo que hay varias preguntas y comentarios. Un poco la de Orlando de hace rato, de infectarse y contagiarse, para ir a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería esta diferencia? Si es que existe una diferencia. Pues básicamente uno es sinónimo del otro, ¿no? Nos hablan de residuos infectocontagiosos, entonces son aquellos que nos transmiten un agente patógeno, o sea, que vamos, es como es un sinónimo, infectocontagioso. Bueno, y en el caso de Imas Jiménez, dice, ¿qué posibilidades hay? Bueno, más bien sería, ¿qué probabilidad hay de contraer la hepatitis tipo B o C por pincharse con una jeringuilla abandonada? Bueno, quizás también se refiere a otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero sí, mira, lo recomendable es que, por ejemplo, nosotros en el hospital, en área hospitalaria, tratamos a todos los pacientes como si estuvieran infectados, no por discriminación. ¿Por qué? Porque yo no sé, o sea, los tratamos de la manera en que yo voy a usar todas mis barreras de protección, desde la más básica, que es mi lavado de manos, porque yo no sé si la persona tenga alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, tomamos nuestras precauciones y nuestras medidas estándar que tenemos. Entonces, si tú te encuentras una jeringuilla tirada, yo no sé quién la utilizó ni bajo qué circunstancias. Entonces, lo adecuado es que si llegamos a tener un pinchazo, incluso nosotros en el hospital nos hemos llegado a pinchar, hay un protocolo establecido que te tienes que hacer la prueba de ELISA, la de Westerblot, que son propiamente para el VIH, y también nos hacen para hepatitis B, para hepatitis C, BDRL, que es para enfermedades de transmisión sexual. Sí, porque no sabes en realidad y además, quién se pinchó, ¿no? Claro. Entonces, el protocolo es ese. Entonces, por precaución te tienes que hacer todas estas pruebas. Ajá. Aunque tu paciente no sea positivo a alguna de estas enfermedades, y estos estudios nada más duran te haces tus estudios 15 días. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ese paciente ahorita está negativo, por así decirlo, pero tal vez ya puede estar latente la enfermedad. Entonces, el protocolo es ese. O sea, por precaución te tienes que hacer esos estudios, porque no sabes quién se pinchó. Sí, de hecho lo recomendable también aquí, o sea, porque pues es evitable, uno, pues que nos tatuemos, microblading y este tipo de cuestiones estéticas, y también en cuestiones sanitarias, pues lo recomendable es justo no compartir las jeringas, ¿no? O sea, por mucho que sea mi hermano, mi familiar, mi primo, nosotros mismos. Tú lo has mencionado, a veces el costo es muy alto en estarte llevando un control del azúcar. Entonces, por ejemplo, en la mañana mínimo te tienes que dar un pinchazo para conocer tu nivel de azúcar. Posteriormente, otro pinchazo con la jeringa para la colocación de la insulina en la mañana. Y en la noche otro pinchazo para volver a checarla y luego la jeringuilla otra vez. Entonces ya estamos utilizando 4, o sea, es costoso tener una enfermedad de este tipo. Entonces yo lo he visto muy de cerca, que efectivamente dicen, bueno, es que es mi sangre, yo me pinché, con la misma me voy a pinchar otra vez, ¿no? Pero también hay que darse cuenta, una pierde el filo, la aguja, ¿no? O la lancetita, y otra se queda un pequeño residuo de sangre que se descompone
descompone porque ya pasaron muchas horas, ¿no? Así y es. que tal vez te vuelves a pinchar y puede ser un medio para que crezca ahí un agente patógeno en esa pequeña gotita de sangre que se pudo haber quedado en la lanceta, y luego tú diabético y que no tengas un control adecuado, te vuelves a pinchar, tal vez te puedas transmitir una pequeña infección en el dedo y te surgen otras complicaciones. Así es. De hecho, o sea, por ejemplo, con estas lancetas, bueno, para los que tenemos algún enfermo con diabetes, pues sabemos cómo es este uso, pero al menos yo me imagino, ¿no? Si en ocasiones que cuando yo le llego a checar el azúcar a mi mamá, si no pones bien el dedo con la sangre en el no lo lee. No lo lee, no marca error. Así es. Entonces, o usar una lancetita pues contaminada, te va a marcar error sí o sí. Entonces, pues, al contrario, en lugar de ahorrar, pues vas a estar gastando más, porque pues entonces me tengo que volver a pinchar, pero aparte también me tengo que limpiar el dedo porque ya hay sangre contaminada, y entonces volver a hacer la prueba y demás, ¿no? Y, o sea, a final de cuentas no resulta, ¿no? O sea, siempre lo recomendable es no compartir o no reutilizar. No reutilizarla, ¿no? Sí, si por accidente, por ejemplo, no sé bajo qué circunstancias hayan pinchado, no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros que estamos en el área hospitalaria, evidentemente si alguien está hospitalizado es porque tiene alguna situación de salud, ¿verdad? Pero el protocolo es ese. O sea, yo no sé, no conozco, entonces yo me hago todo el estudio completo y nos dan un seguimiento, ¿no? Por si posteriormente surge, porque no es algo que te surja de manera instantánea, ¿no? Así es. Entonces, lo adecuado y lo ideal es que si te pinchaste con una aguja que evidentemente no es tuya, pues acudas al médico. Si es inmediato, pues lo que hago es exprimirme un poco el dedo para sacar esa sangre y lavarme agua y jabón. O sea, lo mejor que ha existido para la prevención de cualquier enfermedad siempre ha sido el lavado de manos. Así es. Es como la medida más económica a nivel mundial, más básica, y la que más evita la transmisión de enfermedades. Entonces, lavarse las manos con agua y jabón y acudir con un experto a un hospital, decir, oye, ¿sabes qué? Me pinché, y entonces él le dará el protocolo y el seguimiento adecuado para que pueda tener ese seguimiento y de ese pinchazo que se dio. Sí, pues de hecho, y también en esos procesos estéticos, ¿no? Pues evitar justo o verificar que claro, realmente esté nuevo la ir como a estos lugares propiamente establecidos, ¿no? He visto como muchos lugares así en los tianguis y que te ponen el tatuaje y que la ceja y cosas así. Y no sabemos. Tal vez ¿no? Volvemos a llegar al tema que básicamente es como lo que nos atañe, ¿no? Que el tema medioambiental, que sería la línea de, por nuestra parte, los terrícolas así como normales, no consumir no acudir a estos lugares, espacios o a estos lugares. Perdón por interrumpir, ¿les parece si al corte volvemos a retomar? Okay. Para dar un pequeño corte informativo, porque también ya nuestras gargantas están un poco resecas. Pero volvemos y okay, con esta información. Sí, está muy bien. Esa parte no la vi. En Nesa Radio. 27 años haciendo historia. Los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para aliviarte vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de FM. Esto fue Tierra Viva, transmitiendo los latidos del Valle de México, un espacio de cultura ambiental y ecología. Tierra Viva. Escuchas Tierra Viva.
Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Tierra Viva. Escuchas Tierra Viva. Ya estamos de vuelta, queridos terrícolas. Recuerda que estás en 97.3 frecuencia FM en esaradio.com. Y pues nada más ni hablar, como siempre y como todos los programas, nos va a tocar empezar a cerrar ciertas conclusiones en materia de residuos sanitarios o residuos de tipo médico, como mejor los conocemos nosotros, los que desechamos en casita. Y bueno, porque aquí mi colaborador me interrumpió, me quitó mi idea porque dije, ¿qué estaba hablando? Pero bueno, lo que yo quería decir era que, y voy a decir, es que no, yo sé que es difícil, siempre estamos buscando como mejor el tema para nuestra economía, etcétera, pero el acudir a estos lugares, lo que decías, ¿no? Que está de los tianguis y que ya te hacen la perforación, o no sé, ¿no? No es como no vayas, más bien es, si por un lado, si tú eres empresario que te dedicas a esta actividad, tú también puedes realizar tu propio contenedor. Es básicamente una botella de plástico de la marca que tú quieras e ir ahí depositando tus punzocortantes, y al terminar, o bueno, no sé, cuando ya esté al 70, 80%, 70, dejarlo, entregarlo tu basura normal, y al final esto embotellado, leyenda de punzocortante o peligroso, si se puede, si no, pues como nos decía Puga, eso ya se ve. No se trata de quitarle el trabajo a nadie ni nada, más bien se trata como de que todos nos hagamos un poquito más conscientes, ¿no? Y en el caso de nosotros como nezatlenses, como terrícolas, y empezar a hacer eso, porque bien ya lo decían, ¿no? Todos conocemos a alguien que tiene alguna enfermedad o todos tenemos algún hijo que de repente ya le dio la calentura, etcétera. Tenemos este tema de las medicinas, y lo que sí es un hecho, o yo me doy cuenta con este programa, es que difícil, no tenemos como mucha cultura de esto, pero por lo menos hoy, por lo menos a mí, me queda como claro de, bueno, esto lo tengo que manejar así, porque será muy básico, ¿no? Como nos decías, es muy sencillo, pero a veces es tan obvio que no lo miramos, y espero que esos datos pues te hayan ayudado, ¿no? Exacto, recuerden, medicamentos caducados, guardarlos en una bolsa, sí los pueden desechar con su basurero de confianza, sin embargo, pues sí, hacer esa mención de medicamentos caducados. Yo creo que lo ideal es juntar bastante, ¿no? Como para no estar entregando cajita por cajita, y los punzocortantes, como decía Ita, y también como nos decía Puga, ¿no? Pueden ser en estas botellitas, o sea, no importa la capacidad, ¿no? 600, 1 litro, 5 litros, pero mientras que no esté repleto para que no ocurra un accidente. Y también, ¿no? Se entregan estos punzocortantes contaminados para evitar cualquier tipo de infección o reinfección. Y muy importante, hacer un llamado a nuestras autoridades municipales, que sí es importante comenzar a pensar, por lo menos en materia de salud, en un centro de acopio de este tipo de residuos. Yo creo que eso también disminuiría muchísimo lo que sufren las personas que se dedican a limpiar nuestra ciudad, que es pues básicamente nuestra gran casa, ciudad Nezahualcóyotl. Eso nos ayudaría mucho. ¿Tú qué nos puedes, con qué nos dejas como consejo? Pues yo creo que, bueno, yo lo veo así como muy fácil, ¿no? Les digo, son bien fáciles porque yo los manejo todos los días, ¿no? Y esta parte, ¿no? Bien importante, hacer conciencia de que a veces, pues como vemos, no tenemos esta cultura ni para separar la orgánica de la inorgánica, pero, híjole, yo creo que
le salvaríamos muchas lesiones a las personas que se dedican y al medio ambiente, ¿no? O sea, el impacto que tiene que un punzocortante llegue a un lugar donde no debe de estar en estos tiraderos que tenemos en diferentes partes del Estado de México y de Morelos, que es a donde llega toda la basura municipal. Así es. No deberían de estar ahí. Estos tienen otro tratamiento. Entonces, medidas básicas como estas de las que hemos estado hablando, de ponerlas en contenedores, en una bolsita con la leyenda contaminado, hace la diferencia. Claro, ¿no? Y entonces, pero lo más importante, yo creo que, como dice Ita, ¿no? Esta llamada a nuestras autoridades de que existieran estos centros de acopio, así como existen para las pilas y baterías, que hicieran una feria un día y dijeran, bueno, deposite aquí sus medicamentos caducados o aquellos medicamentos. Yo he visto que en algunas delegaciones de la Ciudad de México lo hacen, ¿no? Sí, estas como ferias de que traiga sus medicamentos que no están caducados y hacen esta separación, y muchos se vuelven a reutilizar los que no están caducados, claro, obviamente, ¿no? Pero que ya no los utilizan en casa por alguna razón. Claro. Entonces, si hay hospitales que lo hacen, estaría súper padrísimo que existiera así como una feria y que hiciéramos esta recolección de punzocortantes, de medicamentos, estaría súper padrísimo. De aquí en esa les voy a investigar ahora que vaya con mi mamá a la clínica 75, porque les digo que yo recuerdo que en alguna ocasión hubo una campaña en donde recibieron el medicamento caducado. Sí. El punzocortante no, creo que sí es un poco difícil. Como más difícil porque el instituto paga, o estas hospitales del sector, tanto público como privado, pagan millones de pesos porque se producen en toneladas y además se lo cobran por peso. Así es. Entonces es más difícil que te reciban en un hospital. Le traigo mis punzocortantes, pues no, porque indica un gasto, ¿no? Así es. Pero sí indicaría un gasto para la parte del municipio de Nezahualcóyotl, pero que es necesario, ¿no? Implementar esta parte y que ellos hicieran la recolección y el uso final, ¿no? Y pues, bueno, quiero finalizar con algunos comentarios de aquí del Facebook. Uno muy importante y que no quiero que se me olvide. Saludos a nuestro jefe, el licenciado Federico Alejandro, jefe del área jurídico legal, y por supuesto también a nuestra directora, y también agradecer a Jafat, que nos apoyó el día de hoy en controles, estuvo con nosotros y siempre y recuerda que si no pudiste escuchar toda la transmisión, puedes volverla a ver a través de Facebook en esa radio, puedes volverla a ver, y también pues recuerda que parte de nuestra tarea contigo es dejarte de alguna manera estos centros de acopio que no están en esa, pero sí están en la Ciudad de México, para que cuando juntes un buen montón lo vayas a dejar. O también recuerden que el tratamiento de esto y todo lo que nosotros hacemos como sociedad o como comunidad, pues básicamente pues es nuestra responsabilidad también. Entonces pues de nuestra parte hacer la parte que nos corresponde y así empezar a minorar nuestro paso por la humanidad para dejar un mejor planeta, ¿no? A nuestros hijos, nuestros nietos y demás. Con esto yo concluyo. Así es, y pues muchas gracias por tu apoyo, Poga. Creo que siempre traemos a gente de alto nivel, con conocimiento bastante bueno. Yo creo que nos quedamos también con un poco más, siempre está esta invitación de que regresen al programa, ¿no? Porque pues son temas importantes y son temas que dan para más. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿no? De esta quema de todos los residuos que se llega a hacer, que básicamente pues no se conoce tanto, ¿no? Y que básicamente como es quema a cielo abierto, pues también es contaminante. Pero pues muchísimas gracias por tu apoyo. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Espero que no sea la última, es la primera, pero espero que no sea la última, y pues ya estaremos platicando de muchas otras cosas más. Es correcto. Claro que sí. Pues recuerda que estuviste en esa radio sintonizando la libertad de expresión, y nos despedimos de ti, Terrícola, todos los jueves vamos a estar aquí en Tierra Viva sintonizando los latidos del planeta. Pues hasta luego, bonito jueves, bonita tarde. Hasta luego. Bye. Esto fue Tierra Viva, transmitiendo los latidos del Valle de México, un espacio de cultura ambiental y ecología.
Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de las asociaciones comunitarias. AMARC, México.